25 de febrero de 2025 del Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Jesús iba por el camino con los discípulos, les iba enseñando, iba solamente con los 12, les habló del misterio pascual, de la muerte y de la resurrección. Ellos no entendían, les daba miedo preguntar, y por el camino también iban discutiendo sobre quién era el más grande, quién era el más importante. Y Jesús sabía que iban hablando de un tema y les preguntó de qué estaban discutiendo por el camino. Y claro, les dio vergüenza, porque se dieron cuenta de que eso no coincidía con lo que Jesús enseñaba. Esas pretensiones de superioridad no eran según el Evangelio, y entonces se quedaron callados. Y entonces se animan a decirle que habían discutido quién era el más grande, y entonces Jesús se sienta y se pone a enseñarles pacientemente, y les dice que el que quiera ser el más grande, el que quiera ser el más importante, tiene que hacerse el último de todos y el servidor de todos. Ese es grande, el que se pone al servicio de los demás. Lo que enseña Jesús es exactamente al revés que lo que ocurre en el mundo, que lo que nosotros vemos, lo que pasa habitualmente. Los grandes por lo general no sirven, sino que quieren que los sirvan a ellos. Muchas veces abusan de su poder para servirse a sí mismos. A Jesús no le importó que quisieran ser grandes o importantes, pero les indicó que no es como ellos piensan. Y luego tomó a un niño pequeño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó, otros traducen lo tomó en brazos y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Este gesto llamativo que hace Jesús, ahora acoge a un niño. Parece ser que los vocablos niño y servidor son intercambiables en las lenguas originales. Más allá de eso, Jesús es el que es el Hijo, el niño de Dios, el que nos enseña a nosotros a ser verdaderamente hijos. Y por otro lado, Él es el servidor, el que vino como servidor de Dios a redimirnos, a salvarnos por su pasión, su muerte y resurrección. Jesús nos está diciendo que la actitud del discípulo no ha de ser la de querer ser más importante, sino de querer hacerse como niño, porque el que se hace como niño es el que recibe la paternidad de Dios, el amor de Dios, es el que se deja amar por Dios. El que quiere ser importante por sí mismo, no haciéndose niño o hijo, ese, claro, está rechazando el amor de Dios, entonces no está bien ubicado en lo que tiene que ser, en lo que nos enseña Jesús. Por eso nosotros no tenemos que aspirar a grandezas, a tener nombre o título o fama o ser muy importantes, sino al contrario, en ser pequeños y ser
hijos de Dios, sabernos hijos, sabernos amados, saber que Dios es nuestro Padre, ponernos en la posición del Hijo que recibe todo del Padre, no de aquel que se quiere emancipar y que quiere hacer todo por sí mismo, sino que de aquel que se goza en ser amado por Dios, ser creado por Dios, ser hecho feliz por Dios. O sea, es el Hijo el que recibe. Y dice que el que recibe como un niño, el que recibe a un niño en el nombre de Él, no lo recibe solo a Él, sino que lo recibe al Padre. Hay como una cadena de mediaciones mediante las cuales nos hacemos presentes, entramos en comunión con Dios. En definitiva, podríamos decir que Dios no necesita gente importante, sino gente que lo acepte a Él como su Padre, que acepte ser hijo, ser amado por Dios incondicionalmente. Y esa es nuestra grandeza, ser hijos de Dios. Pidamos al Señor que nos enseñe esta verdadera grandeza de la humildad, del ser niños, para poder ser llenados de esa plenitud que Dios tiene para darnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.